Você vai ver agora com exclusividade no Fantástico, aliás, uma exclusividade mundial, a primeira entrevista do Papa Francisco a um jornalista desde sua eleição no Vaticano em março deste ano. É muito raro um Papa conceder uma entrevista como esta, que certamente é o que chamamos de furo de reportagem. Francisco recebeu o repórter Gerson Camarote, da Globo News, e falou ao Fantástico abertamente, sem reservas, sobre temas muito delicados, como é o caso dos escândalos no Vaticano. Com o seu jeito simpático e informal, ele falou também sobre a perda de fiéis. Disse o que espera de padres e bispos a partir do seu próprio exemplo de simplicidade. E comentou a calorosa acolhida que recebeu no Rio de Janeiro. O Papa falou também sobre as manifestações que tomaram as ruas do Brasil e deixou para os brasileiros de todos os credos uma mensagem especial. O que você vai ver agora é um depoimento histórico do Papa Francisco em sua primeira viagem internacional. A entrevista de Gerson Camarote contou com a participação do repórter Felipe Aui e imagens do repórter cinematográfico Fernando Calixto, os dois da TV Globo. Tarde de quinta-feira, residência Assunção, Morro do Sumaré. O Papa Francisco, que ficou hospedado aqui durante a Jornada Mundial da Juventude, abriu mão do descanso depois do almoço para receber a nossa equipe. Como de hábito, estava bem-humorado. Ao final da entrevista, ganhou uma camisa do Flamengo do padre Alexandre, escolhido pelo próprio Papa para ser o seu secretário particular no Brasil. Assim, não? É isso, a minha equipe, está escrito Francisco ou não. E um pouco antes, brincou com o frio e a chuva que acompanharam a Jornada Mundial da Juventude. O senhor não sentiu esperava um pouco mais quente o Brasil? No, bien. Sí, quizás un poquito más, pero no sentí frío. Qué bueno. Yo no, yo soy de abajo. Conozco el frío de Buenos Aires, pero esto es un otoño normal. Meia hora antes, a entrevista começava também de forma descontraída. Papa Francisco, o senhor chega ao Brasil e tem uma receptividade muito calorosa dos brasileiros. Há uma rivalidade histórica, Brasil e Argentina, pelo menos no futebol. Como é que o senhor recebeu esse gesto de afeto dos brasileiros? Eu me senti recibido com um afecto que no conocía, muy cálidamente. El pueblo brasileño tiene un gran corazón. Y la rivalidad creo que ya está superada totalmente, porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileño. Uma grande solução, né, Santo Padre? Creo que me sentí muy bien recibido, con mucho cariño. Santo Padre, no Brasil o senhor utilizou ao chegar e continua utilizando um carro modelo muito simples. Há notícias que o senhor, inclusive, condenou padres que usavam carros de luxo pelo mundo. Eu queria saber, o senhor inclusive optou por morar na Casa Santa Marta. Essa sua simplicidade, uma nova determinação a ser seguida por padres, por bispos e por cardeais? El auto que yo uso aquí es muy parecido al que estoy usando en Roma. Sencillo, que puede tener un empleado normal. En eso siento que tenemos que dar testimonio de cierta simplicidad, incluso diría de pobreza. Nuestro pueblo exige pobreza a los sacerdotes. Le exige en el buen sentido, digo, nos pide eso. A nuestro pueblo le ofende mucho el corazón cuando ve que los que estamos consagrados estamos apegados al dinero, ¿no? Y eso es malo. Y realmente no es un buen ejemplo que un sacerdote tenga un auto último modelo de marca, ¿no? Yo creo que, se lo digo a los párrocos, en Buenos Aires se lo decía siempre, es necesario que el cura tenga una máquina, un carro, un auto, es necesario, porque en la parroquia hay 1000 cosas que hacer, tiene que moverse, pero que sea
un auto modesto, ¿no? Eso respecto al auto. Respecto a que me quedé a vivir en Santa Marta, no fue tanto por razones de simplicidad, porque el apartamento papal es grande, pero no es lujoso. Pero mi opción por quedarme en Santa Marta fue por mi modo de ser. Yo no puedo vivir solo, no puedo vivir encerrado, yo necesito contacto con la gente. Entonces, suelo explicitarlo así. Yo me quedé en Santa Marta por razones psiquiátricas, para no tener que estar sufriendo esa soledad que no me hace bien. Y también por razones de pobreza, porque si no hubiera tenido que pagar en psiquiatras mucha plata. Y entonces no es bueno eso. No, es por estar con la gente. Y Santa Marta es una casa de huéspedes. Viven unos 40 entre obispos y sacerdotes que trabajan en la Santa Sede. Tiene 130 piezas más o menos. Y sacerdotes y obispos y cardenales y laicos, huéspedes en Roma, habitan ahí. Yo como en el comedor común de todos. Desayuno, almuerzo y cena lo tengo allí. Y uno siempre encuentra gente distinta, ¿no? Y eso a mí me hace bien. O sea, que esas son las razones. Y ahora, la regla general. Creo que Dios nos pide en este momento mayor simplicidad. Es una cosa interior que a la Iglesia lo pide. O Santo Padre, quando o senhor chegou ao Rio de Janeiro, houve falhas na segurança. Inclusive ali o seu carro foi ali levado para o meio da multidão. O Papa Francisco ficou com medo? Qual foi o seu sentimento naquele momento? Yo no tengo miedo. Soy inconsciente, pero no tengo miedo. Sé que nadie se muere en la víspera. Cuando me toque, lo que Dios permita, será. Pero antes de viajar, fui a ver el Papa móvil, que tenía que venir acá. Y estaba con vidrios todo. Si usted va a ver a alguien que quiere mucho, amigos, con ganas de comunicarse, ¿usted los va a visitar dentro de una caja de vidrio? No. Yo no puedo venir a ver a este pueblo que tiene un gran corazón detrás de una caja de vidrio. Y en este auto, cuando voy por la calle, bajo el vidrio para poder sacar la mano y saludar. Es decir, o todo o nada. O uno hace el viaje como lo tiene que hacer, con comunicación humana, o no lo hace. Pero comunicación a media no hace bien. Yo agradezco, y tengo que en este punto quiero ser muy claro, agradezco a la seguridad del Vaticano, cómo han preparado esto, el celo que tienen. Y agradezco a la seguridad del Brasil. Agradezco muchísimo, porque acá también me cuidan y quieren que no haya ninguna cosa desagradable. Puede suceder que alguien me dé una trompada, o puede suceder. O sea, las dos seguridades han trabajado muy bien. Pero las dos saben que yo soy un indisciplinado en ese aspecto, pero no por jugarla de enfant terrible, no, sino porque simplemente vengo a visitar gente y quiero tratarla como gente, tocarla. Nas últimas 2 décadas, houve uma redução de quase 20 pontos percentuais do número de católicos no Brasil. No mesmo período, a população evangélica aumentou. Papa Francisco, seu grande amigo, Cardeal Cláudio Umes, aqui do Brasil,
ele me falou algumas vezes já da preocupação dele com a evasão, com a perda de fiéis católicos aqui no continente, no Brasil especificamente, para outras religiões, principalmente para religiões evangélicas. E aí eu lhe pergunto, por que acontece isso? E o que pode ser feito? No conozco las causas y tampoco conozco los porcentajes, no los conozco. No conozco la vida de Brasil como para dar una respuesta, ¿no es cierto? Creo que el cardenal Hume fue uno de los que habló, pero no estoy seguro. Pero si usted me dice que él habla, sabe. No sabría qué explicarlo. Invento una cosa. Para mí es fundamental la cercanía de la Iglesia. O sea, la Iglesia es madre. Ni usted ni yo conocemos ninguna mamá por correspondencia. La mamá, cariño, toca, besa, ama. Cuando la Iglesia, ocupada en mil cosas, descuida la cercanía, descuida esto y se comunica solamente con documentos, es como la mamá que se comunica con su hijo por carta. No sé si esto pasó en el Brasil, no sé, pero sé que en algunos lugares de Argentina que conozco sí pasó eso. Y la falta de cercanía de sacerdotes, faltan sacerdotes, entonces se deja un pueblo sin sacerdotes. Y entonces la gente busca, tiene necesidad del Evangelio. Me contaba un sacerdote que fue como misionero a una ciudad del sur de Argentina donde hace casi 20 años que no tenían sacerdote. Evidentemente que la gente iba a escuchar al pastor, que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Cuando él fue, una señora, una mujer muy culta, le dijo: estoy enojada con la iglesia porque nos abandonó. Yo ahora voy al culto los domingos a escuchar al pastor, que es el que alimentó nuestra fe durante todo este tiempo. O sea, falta de cercanía, ¿no? Y bueno, hablaron de eso, el sacerdote muy bien la escuchó, y cuando ya se iba para saludarla, le dijo: padre, un momento, venga. Y lo llevó hasta un armario. Abrió el armario, tenía la imagen de la Virgen, y le dijo: padre, la tengo escondida para que no la vea el pastor. O sea, esa mujer iba al pastor, respetaba al pastor. El pastor le hablaba de Dios y ella lo aceptaba, porque no tenía suministro ella. Pero las raíces de pertenencia las conservó escondidas en un ropero, pero las tenía. Ese es el fenómeno más, para mí, más serio. Este episodio me demuestra muchas veces el drama de esta fuga, digamos, de este cambio. Falta de cercanía. Yo vuelvo a repetir esta imagen. La madre así tiene al hijo. Lo cuida, lo besa, lo acaricia y lo alimenta. No por correspondencia. O Papa Bento XVI renunciou em fevereiro, no momento em que a Cúria Romana, o organismo que administra a Igreja, era alvo de uma série de escândalos. Lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano, o vazamento de documentos sigilosos, conhecido como Vatilix, e no mundo havia também os casos de pedofilia envolvendo muitos países. Assim que assumiu, o Papa Francisco iniciou uma série de mudanças. Criou uma comissão para reformar a Cúria e alterou o Código Penal do Vaticano para punir com mais rigor abusos sexuais contra crianças, crimes financeiros e vazamentos de documentos. Recentemente, depois que o Papa nomeou uma comissão para fiscalizar o Banco do Vaticano, investigações sobre lavagem de dinheiro levaram à prisão o Monsenhor Nunzio Scarano, acusado de levar 20 milhões de euros da Suíça para a Itália em jatinho privado. Neste trecho da entrevista,
eu pedi que ele falasse especificamente dos escândalos que envolvem a Cúria. Papa Francisco, quando o senhor foi escolhido no conclave, a Cúria Romana, especificamente, era alvo de críticas, inclusive críticas internas de vários cardeais. E o sentimento que eu percebi, pelo menos dos cardeais com quem eu conversei, era um sentimento de mudança. Esse sentimento está correto? Usted lo nombró hace un rato, este paréntesis. Cuando yo fui elegido tenía al lado a mi amigo, el cardenal Gómez, porque en orden de decanancia pues estamos uno detrás del otro, ¿no? Y fue el que me dijo esa frase que me hizo tanto bien: no te olvides de los pobres. Qué lindo. La Curia Romana. Bueno, a la Curia Romana siempre se la criticó, más o menos. Se presta a críticas y como tiene que resolver muchas cosas, algunas cosas gustan, otras no gustan, algunos trámites están bien encausados, otros están mal enfocados, mal encausados, como en toda organización. Yo le diría esto: en la Curia Romana hay muchos santos, cardenales santos, obispos santos, sacerdotes, religiosas, laicos santos, gente de Dios que ama a la Iglesia. Pero eso no se ve. Hace más ruido un árbol que cae que no un bosque que crece. Se escucha el ruido de los escándalos. Ahora estamos con un escándalo de transferencia de $10 millones o 20 millones, no sé, de un monseñor de ahí. Un bonito favor le hace a la Iglesia este señor, ¿no? Pero hay que reconocerlo, este señor obró mal y la Iglesia tiene que darle la sanción que merece, obró mal. O sea, hay casos de ese tipo. En el momento del conclave, antes están los que se llaman congregaciones generales y hemos tenido una semana de reuniones, los cardenales. Y ahí se hablaba claramente de los problemas, todo, ahí se habla de todo. Porque estábamos nosotros solos y para ver cómo está la realidad y hacer el perfil del próximo Papa. Y ahí salieron problemas serios, derivados en parte de lo que ustedes conocen, de los Batilix y todas esas cosas, ¿no? Había problemas de escándalo allí, ¿no? Pero los santos seguían estando, ¿no? Esos hombres que dieron su vida y la dan por la Iglesia de manera silenciosa y con celo apostólico. También se habló de ciertas reformas funcionales que había que hacer. Eso es verdad. Y se pidió al nuevo Papa que tratara de hacer una comisión outsider para estudiar los problemas de reorganización de la Curia Romana. Al mes de mi elección, yo nombré esa comisión de 8 cardenales, uno de cada continente. En América, 2. Uno de América del Norte y otro de América del Sur, con un coordinador que también es latinoamericano y un secretario que es italiano. Y ya han llegado muchos documentos que esta comisión, que los miembros de esta comisión han obtenido y que nos los pasamos entre nosotros. Tendremos la primera reunión oficial 1, 2 y 3 de octubre. Y ahí se verán algunas pautas. Yo no creo que salga de ahí alguna cosa definitiva porque la reforma de la Curia es muy seria y veo las propuestas y son propuestas muy serias que hay que madurar, ¿no? Calculo que vamos a tener que hacer 2 o 3 reuniones más antes de que se note alguna reforma. Por otro lado, los teólogos dicen esto desde, no sé si de la Edad Media, en latín dice, Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre se tiene que reformar, si no se queda atrás. Así que también esto no solo es por los escándalos del Batilix, que los conoce todo el mundo, sino porque la Iglesia siempre se tiene que reformar. Y hay cosas que servían para el siglo pasado, hay cosas que servían para otras épocas o para otros puntos de vista y que ahora no sirven más y que hay que reacomodarlas. Entonces así la Iglesia es dinámica y responde
a las cosas de la vida, ¿no? Todo esto se pidió en la reunião de cardenales previa. Nesse momento, o senhor chega, queria saber da sua mensagem aos jovens brasileiros. Estamos na Jornada Mundial da Juventude. Sua mensagem no momento em que os jovens estão nas ruas do Brasil protestando e demonstrando insatisfação. Insatisfação de uma forma muito ampla. Eu queria saber qual a mensagem para esses jovens. En primer lugar, que hay muy claro que no conozco los motivos de la protesta de los jóvenes. O sea, si yo digo algo sin aclarar esto, hago daño a todos, porque doy una opinión sin conocer, ¿no? O sea, con toda franqueza le digo, yo no conozco bien el por qué los jóvenes protestan. Primer punto. Segundo punto, un joven que no proteste a mí no me gusta, porque el joven tiene la ilusión de la utopía, y la utopía no siempre es mala, ¿no? La utopía es respirar y mirar adelante, ¿no? Y un joven tiene más frescura, menos experiencia de la vida, es verdad, ¿no? A veces la experiencia de la vida nos frena, pero tiene más frescura para decir sus cosas. Un joven es esencialmente un disconforme, y eso es muy lindo, pero eso en general de todos los jóvenes. Yo diría en general, hay que escuchar a los jóvenes, hay que darles sitio de expresión y cuidarlos para que no sean manipulados, porque hay, así como hay trata de personas, el trabajo esclavo, en tantas tratas de personas, yo me atrevería a decir una cosa y sin ofender. Hay gente que busca la trata de jóvenes, manipulando esta ilusión, este disconformismo que hay, y después le arruinan la vida al joven. Entonces, cuidado con la manipulación de los jóvenes. Al joven siempre hay que escucharlo, cuidado en una familia. Un padre, una madre que no escuchan a su hijo joven, lo aíslan, le crean tristeza en el alma y no se enriquecen ellos. Na sequência, o Papa abordou um assunto sobre o qual ele havia falado no encontro com os fiéis argentinos na Catedral Metropolitana do Rio, na mesma quinta-feira: o dinheiro. Este mundo actual que estamos viviendo había caído en la feroz idolatría del dinero. Y se da una política mundial muy impregnada del protagonismo del dinero. Quien manda hoy es el dinero. Esto significa una política mundial de tipo economicista, sin ética que la controle, un economicismo autosuficiente, y que va arreglando las pertenencias sociales de acuerdo a esta conveniencia. ¿Qué sucede entonces? Cuando reina este mundo de la feroz idolatría del dinero, se concentra mucho en el centro, y las puntas de la sociedad, los extremos, son mal atendidos, son descuidados y son descartados. Hasta ahora vimos claro cómo se descarta a los ancianos. O sea, hay toda una filosofía para descartar al anciano. No sirve, no produce. El joven tampoco produce mucho, porque es una carga que hay que formar. Ahora estamos viendo que la otra punta, la de los jóvenes, está en proceso de descarte. El alto porcentaje de desocupación juvenil que hay en Europa es alarmante. Nos encontramos a un fenómeno de jóvenes descartados. Entonces, para sostener este modelo
político mundial, descartamos los extremos. Curiosamente, los que son promesa para el futuro, porque el futuro nos lo van a dar los jóvenes, porque van a llevarlo adelante, y los viejos, que tienen que transferir, hacer el trasvasamiento de sabiduría a los jóvenes. Descartados los dos, el mundo cae. Hoy día hay chicos que no tienen que comer en el mundo. Hay chicos que mueren de hambre, de subalimentación. Basta ver ciertas fotografías de algunos lugares del mundo. Hay enfermos que no tienen acceso a la salud. Hay hombres y mujeres mendigos de calle que mueren de frío en el invierno. Hay chicos que no tienen educación. Todo eso no es noticia. Bajan 3, 4 puntos las bolsas de algunas capitales y gran catástrofe mundial. ¿Me entiende? Sí. Ese es el drama de este humanismo deshumano que estamos viviendo. Por eso hay que recuperar los extremos, los chicos y los jóvenes, y no caer en una globalización de la indiferencia de estos dos extremos que son el futuro de un pueblo. Perdón si me fui y hablé de más, pero creo que con esto le di mi punto de vista. O sea, ¿qué pasa con los jóvenes en Brasil? No sé, pero por favor, que no los manipulen, escúchenlos. Y acá hay un fenómeno mundial mucho más allá del Brasil. Papa Francisco, queria talvez a última pergunta. Qual mensagem, ou o que o senhor falaria para os brasileiros católicos, mas também para os brasileiros que não são católicos, ou seja, de outras religiões? Creo que hay que fomentar una cultura del encuentro en todo el mundo. Todo el mundo. O sea, que cada uno sienta la necesidad de dar a la humanidad los valores éticos que necesita hoy día la humanidad y defender esta realidad humana. Y en ese aspecto creo que es importante que todos trabajemos por los demás, podar el egoísmo y un trabajo por los demás según los valores de la propia fe. Cada confesión tiene su creencia, pero según los valores de su propia fe, trabajar por los demás. Y nosotros encontrarnos todos para trabajar por los demás. Si hay un chico que tiene hambre y no tiene educación, lo que nos debe interesar es que deje de tener hambre y que tenga educación. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Hoy día la urgencia es tal que no podemos pelearnos entre nosotros a costilla de los demás. Primero trabajar por el prójimo. Después hablar entre nosotros con mucha altura, dando razón de nuestra fe cada uno, buscando entendernos, ¿cierto? Pero sobre todo hoy día urge la proximidad, la salida de sí mismo para solucionar los tremendos problemas mundiales que hay. Creo que las religiones, las diversas confesiones, me gusta hablar más bien de diversas confesiones, no pueden irse a dormir tranquilas mientras haya un solo chico que muera de hambre, un solo chico sin educación, un solo joven o anciano sin servicio de salud. Pero el trabajo de las religiones, de las confesiones, no es beneficencia, es verdad. Pero al menos en nuestra fe católica y en nuestra fe cristiana vamos a ser juzgados por estas obras de misericordia. Muito obrigado, Papa Francisco. Muito obrigado. Yo le agradezco a usted la amabilidad que tiene.